Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast favorito, Más allá del aula. Hoy tenemos un invitado muy especial que nos va a hablar de un tema tan popular hoy en día, ¿no? Como lo es el marketing, que todos lo escuchamos, todos lo vemos en televisión, en las redes sociales, algo importantísimo para los emprendimientos, para nosotros los estudiantes. Hoy pues tenemos a un gran invitado, ¿no? Que es, de hecho, nuestro profesor, experto en marketing estratégico, que nos va a enseñar cómo sobresalir en un mercado competitivo, cómo empezar a invertir poco a poco en marketing, más en las pequeñas y microempresas, que es, pues, es la mayoría, ¿no? Aquí en México. Y sabemos que vamos a aprender muchísimo, ¿no? Lo vamos a encontrar ahí sus secretos, qué es lo que hace para impulsar todos esos negocios. También tiene experiencia como consultor, como profesor, como ahorita les comenté. Y pues sin más, pues bienvenido, Daniel Lerma. ¡Ánimo! ¿Qué tal? ¿Qué ¡Eh! tal? ¿Qué tal? Buenas tardes. Muchísimas gracias, Manuel, Dana, Ever. Muchísimas gracias por la invitación. Y pues aquí estamos para ver qué podemos aprender y qué tips les puedo compartir. Pues porque no nos habla, bueno, tal vez es una pregunta muy cliché, pero ¿por qué no nos habla un poco de por qué decidió estudiar mercadotecnia? Que nos hable un poco de usted, cómo comenzó esta historia, ¿no? Este camino. No, pues digo, sinceramente, no fue hace tanto cuando empecé a estudiar mercadotecnia, fue hace unos 12 años, creo, 12 años. Sinceramente, yo todavía no sabía qué estudiar. Digo, yo creo que a ustedes les ha pasado, tienes 18 años, todavía estás con la mente de la preparatoria, de la nada estás en enero del último semestre de preparatoria y dices, ¿sabes qué? Ya tengo que escoger qué voy a estudiar. A mí en lo personal siempre me había gustado la parte de psicología, pero cuando empecé a investigar un poco más sobre qué hacen los psicólogos, sobre en qué trabajan, sobre cuál es ahora sí que el campo laboral, no me vi, realmente no me vi un poco ahí. Y yo cuando estaba haciendo, no sé si ustedes tuvieron la oportunidad de hacer ese tipo de exámenes que te dicen más o menos por aquí pudieras estudiar. A mí siempre había dos campos laborales que tenían dos picos. Uno era la parte de ciencias exactas, la parte de matemáticas, la parte de física, y otro era la parte de administración y negocios. Entonces yo pues les digo, tenía 18 años, todavía no estaba seguro qué es lo que quería hacer. Entonces empecé a ver la parte de mercadotecnia. Sinceramente, yo empecé mercadotecnia todavía con muchas dudas. No estaba seguro de que realmente era el campo en lo que quería trabajar. Y pues sinceramente sí es una decisión muy, muy difícil. A un niño todavía, niño, niña de 18 años, tener que decir qué quieres hacer por el resto de tus vidas, pues es muy difícil. La verdad, terminé atinándole a mercadotecnia. Sí, reduje muchas mis opciones. Estuve un año en la universidad, ya después me cambié a donde terminé mi carrera de 4 años. Pero la verdad, la parte de mercadotecnia me llamó mucho la atención. ¿Por qué? Porque por lo que te digo, estaba la parte de psicología, la parte de la mente del consumidor, pero también estaba la parte de estrategia, la parte de ventas. eh, y en ese tiempo todavía no estaba el auge de lo que es las redes sociales hoy en día. Estaba Facebook, creo, y simplemente hoy en día, pues ya saben, hay cuántas redes sociales no tenemos, O sea, hasta en lo personal, exactamente. Pero te digo, la verdad terminé en mercadotecnia casi casi por azares del destino, pero sinceramente en ningún momento me he arrepentido de esa decisión. Me gusta mucho mi carrera y hasta cierto punto siento que cuando trabajo en ella sí me desenvuelvo de una manera pues óptima. pues hablando un poco de que está feliz con su decisión, tal vez es una pregunta que muchos nos hemos hecho y que, bueno, tal vez son dos preguntas. Si en su momento ya casi a egresar o un poco antes, si no se encontró con dudas de lo que estaba estudiando, porque creo que, y bueno, me incluyo, de que hubo un momento en donde yo tuve dudas y dije, ¿por qué estudié esto? ¿Sí me voy a dedicar a esto toda mi vida o voy a estudiar algo más todavía? Y cómo le... Y la otra pregunta sería, ¿cómo, ya a punto de egresar, cuál fue ¿cómo se llama? El, ¿qué hizo? Pues, ¿qué, cuál fue el plan después de egresar? ¿Qué plan tenía para comenzar su vida laboral?
Digo, respondiendo el primer punto que preguntas, claro, claro que tenía dudas. Yo creo que, es más, hoy en día todavía tengo dudas de si realmente estoy en el campo laboral que me gusta. Yo creo que en ningún momento vas a estar 100% seguro de tu decisión y lo importante es también entender que hoy en día, obviamente va a depender mucho de las decisiones que tomes con tu vida, pero si tu vida, si no tienes dependientes, si no tienes a quién mantener. Hoy en día puedes hacer un cambio de carrera más adelante. ¿Por qué? Porque yo conozco mucha gente que estudia ingeniería y de la nada dice, ¿sabes qué? Ya me está cansando un poco la ingeniería. Cambio un poco la dirección de lo que me estaba dedicando laboralmente. Pero ahora sí que me preguntas, cuando recién estaba a punto de egresar, claro que tenía dudas. Sí, pues te carcome hasta cierto punto internamente el no estar seguro si, ahora sí que el no estar seguro si lo que estoy haciendo es lo correcto, si realmente lo que quiero trabajar es lo que estudié. ¿Por qué? Porque yo creo que a ustedes ya les ha pasado. Cuando haces prácticas, cuando haces servicio social, dices, ok, lo que está en el aula es una cosa, lo que está en el mundo real es una cosa muy, muy diferente. Eh, y lo que me preguntas que si ya tenía un plan. Sinceramente no tenía un plan, pero yo ya había hecho mis prácticas profesionales desde sexto semestre de universidad y me pidió la empresa que me quedara ahí a trabajar medio tiempo. Entonces, mi plan a un muy, muy corto plazo era seguir ahí mismo. En lo personal, yo me había ganado una beca para estudiar todo un verano en San Diego, un campo de emprendimiento, justamente ahora sí que el verano que me iba a graduar. Entonces mi plan a muy, muy corto plazo era, voy a irme a San Diego, voy a aprender, voy a regresar y voy a intentar aplicar todo ese conocimiento que voy a adquirir en el verano en el lugar donde yo trabajaba. Pero digo, si me preguntan ustedes que están en octavo, que ya están a punto de egresar, es muy, muy normal tener dudas y les digo que más de 10 años después de haberme graduado, todavía tengo dudas. De vez en cuando siempre vas a tener dudas. Lo importante es que ustedes estén seguros de que están haciendo lo correcto en el corto plazo y que lo que están haciendo en el corto plazo los vaya a llevar a donde quieren estar en el mediano y largo plazo. Sí, está curioso porque a veces miro como esta carrera profesional, o sea, literal es casi como una estrategia, ¿no? De marketing. Todo lo que hagas tiene que ir en pro a las metas u objetivos que te hayas planteado, ¿no? O sea, yo, si quiero ser, no sé, el administrador o gerente de una empresa, pues no me voy a poner a repartir periódico o a hacer otras cosas que no me sumen a mi meta final, ¿no? Por así decirlo. Porque, bueno, vas a aprender, vas a adquirir conocimiento, pero probablemente pudiera hacer otra cosa que te traiga más provecho. Y sí, pues yo también, personalmente, como ya casi potencial egresar, quién sabe si vaya, si vaya a poder egresar, Sí. pero en esos planes, creo que siento menos dudas de las que yo pensaría, ¿no? La verdad que creo que la administración, igual la mercadotecnia, son campos bien grandes, ¿no? O sea, donde puedes explorar cada uno. O sea, yo creo que. Y cada campo es bien diferente, ¿no? Por ejemplo, nada que ver la mercadotecnia política con la de una empresa, con la de deportiva o así. Y creo que si realmente es tu pasión, las bases, yo creo que ya se puede ir desarrollando por cualquier lado, ¿no? Así que. Pues vamos a adentrarnos un poco más en la experiencia como estudiante. Se considera un buen estudiante, la verdad. Eh, Depende de cuál etapa me estás preguntando. Si le preguntas a mí, yo de secundaria y prepa, no era buen estudiante para los parámetros que yo tenía. Yo salgo de la secundaria con promedio de 89. A mucha gente te va a decir es buen promedio. Para lo que yo estaba acostumbrado, no es buen promedio. De preparatoria terminé con 91. Pero volvemos al punto, la vida en la secundaria, la vida en la prepa es totalmente diferente. ¿Por qué? Porque tienes las hormonas a todo lo que da, de la nada llegas de la primaria donde tienes una maestra y quizás una maestra de inglés que te apapacha y llegas a la secundaria y tienes 10 11 maestros que dices.
y que realmente les das igual. Pero si me preguntas de mi yo de la universidad y de la licenciatura y de la maestría, sí, sí soy buen estudiante. Sinceramente, sí soy buen estudiante. De la carrera de licenciatura en Administración de Mercadotecnia, salí con el promedio de 96.5 y de la maestría salí con 98.5, si mal no recuerdo. Eh, yo era buen estudiante para los maestros, pero quizás con los compañeros no era tan buen compañero. ¿Por qué? Porque yo sí era el que intentaba llamar la atención del maestro y cosa que a largo plazo, o bueno, a un mediano plazo me ha ayudado, me ha abierto muchas puertas hoy en día. ¿Por qué? Porque me he dado cuenta que muchos maestros todavía me recuerdan y me recuerdan de una manera buena. Me ha tocado en UABC, ahorita que empecé a trabajar en UABC, he tenido la oportunidad de ver a dos de mis ex maestras y sí se acuerdan de mí y sí muchas veces me han comentado, sí, pues sí, claro que sí, eras de los pocos buenos, o de los pocos que ponía atención, porque ustedes saben que también, digo, a ustedes les doy clases, yo sé que de la nada hay días que puedes tener, no tienes ganas de estar ahí, pero ustedes se dan cuenta cuando alguien, ahora sí que un docente se da cuenta cuando alguien de a tiro nunca va a poner atención y creo que sí me consideraba buen alumno, pero la verdad en la universidad aprendí muchísimo lo de la responsabilidad, muchísimo también la parte de ser constante y creo que algo que me gustó mucho y que tuve que aprender un poco a la mala en mi primer semestre en la segunda universidad fue que si no entregas algo hay consecuencias. Y eso te ayuda mucho para la vida. ¿Por qué? Porque toda acción que hagas tiene consecuencias para bien o para mal, y te tienes que ser responsable de ellos. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones, si estás en la secundaria, si estás en la preparatoria, es muy fácil decir, ¿sabes qué? Se me olvidó, o inventas una excusa larguísima, dices, no sé, yo me tocaba escuchar gente que hasta decía que fallecía gente y que no había fallecido. O sea, ustedes saben el tipo de excusas que mucha Sí. gente se avienta, pero siempre que inventas una excusa, todo eso tiene consecuencias y lo mismo les va a pasar en el área profesional. Si ustedes un día llegan tarde, eso va a tener consecuencias. Si, por ejemplo, si salen un día antes, por ejemplo, y se desvelan un poco, eso también va a tener consecuencias en su rendimiento. Todo lo que hacemos para bien o para mal tiene sus consecuencias. Pero volviendo al punto que me preguntaba, sí, sí, sí era buen estudiante, la verdad. Bueno, yo coincido con eso, aparte de los conocimientos que adquirimos en siendo estudiantes, es muy importante esa parte que usted menciona, de que vamos creando hábitos y puede ser una decisión fácil inventar una excusa, pero son hábitos que vamos a conservar y a la hora de salir al mundo a trabajar, pues ya va a ser más difícil cambiarlos. Y pues entrando a la parte de estrategias de mercadotecnia, ¿usted qué estrategias recomienda a aquellos que apenas van emprendiendo? Obviamente de bajo presupuesto, porque pues cuando empezamos no tenemos mucho presupuesto. Ok. Creo que la primera estrategia y algo que le agradezco mucho a mi maestro David Montaño, él me enseñó una frase que yo intento siempre repetir en el aula cuando habla de mercadotecnia, que es que la mercadotecnia no resuelve problemas de producto. Si tu producto es malo, antes de empezar a querer venderlo, tienes que asegurarte que tu producto sea bueno. ¿Por qué? Porque yo te puedo convencer mediante redes sociales, yo te puedo convencer dándote un cupón, un 2x1, de cómprame este producto. Pero si mi producto es malo, lo vas a comprar una vez y ya está, ya está. Entonces, lo primero antes de querer saber cómo lo vas a vender es asegurarte que el producto sea bueno. ¿Por qué? Porque te digo, la mercadotecnia no te va a resolver problemas del producto. Las grandes marcas ahora sí que no basan sus estrategias en compradores de una sola ocasión. Ellos lo que quieren es desarrollar la parte de clientes. Si ustedes, por ejemplo, algunas marcas deportivas, Nike, Adidas, Under Armour, ellos lo que buscan es que tú seas fan de esas marcas y no nomás tengas una prenda, tengas dos, tres, cuatro prendas de la misma marca. Entonces, por eso les digo, antes de querer sacar el producto al mercado, tienen que asegurarse que sea muy bueno el producto.
o que cumpla su función. También eso es muy importante en la parte de mercadotecnia, la parte del valor. ¿Qué es lo que está aportando tu producto? ¿Tu producto es el más barato? Entonces quizás la calidad no importa tanto. Hay muchos ejemplos allá afuera que son marcas que ellos se basan simplemente en que, ¿sabes qué? Soy la opción más barata. Quizás no soy la más buena, pero soy la más barata. Entonces estás cumpliendo con esa parte del valor funcional. En cambio, si por ejemplo, si ustedes van a ofrecer algún producto que tenga mucha competencia o que tenga un precio muy, muy alto, ahí sí se tienen que dar cuenta de que qué es lo que estoy aportando. Piensen, por ejemplo, en las cafeterías. ¿Cuántas cafeterías no hay localmente? Muchísimas. No, aquí en donde estamos, alrededor hay fácil unas 20. En Sí. menos de 1 kilómetro cuadrado estamos hablando de 20, 25 cafeterías. Casi cada una de ellas aporta algo diferente. A veces puede ser la conveniencia. ¿Por qué? Porque si yo estoy cerca de un lugar donde trabaja mucha gente, un hospital, una escuela, pues quizás la calidad no es tan importante, sino la parte de la conveniencia. Si yo te estoy ofreciendo que mi producto realmente es muy, muy bueno, ahí sí te tienes que enfocar en que tu producto sea muy bueno. Y ya cuando vas a lanzarlo al mercado, ya cuando hablas de la mercadotecnia un poco más tradicional, que creo que es lo más importante, entender que el área de mercadotecnia va desde el desarrollo e ideas del producto, no cuando ya tienes el producto. Ya una vez que ya tienes el producto y ya más o menos estás seguro de qué es lo que estás vendiendo, pues tienes que encontrar a tu mercado. Es la parte más importante, encontrar quién es tu mercado. ¿Por qué? Porque si tu mercado no está donde ustedes creen que es, o su mercado no es quienes ustedes creen que es, pues puedes gastar muchísimo dinero y la gente no te va a comprar. Por eso es muy, muy importante. Ahorita que me preguntas, Ana, cuál ahora sí que sería el primer tip que les daría a alguien que ahora sí que apenas va empezando, es eso. Encuentra tu producto, qué es lo que aporta tu producto y realmente a quién se lo vas a vender. ¿Por qué? Porque a veces, ¿qué es lo que pasa? Hoy en día luego quieres mandarlo a redes sociales. Instagram, va en Instagram y me grabo un TikTok bailando y lo subo a redes sociales y quizás me hago viral. No, realmente es encontrar dónde está tu mercado, quién es tu mercado y qué le está aportando mi producto a mi mercado. Creo que es lo más importante y en teoría no te cuesta. En teoría eso ustedes lo pueden hacer o cualquier persona lo puede hacer en pensarse y ponerse a pensar, ok, tengo 25 competidores. Estos competidores están satisfaciendo este mercado, pero hay un mercado ahí que nadie está satisfaciendo. ¿Qué hago para llegarle a ellos? Es, por ejemplo, piensen en los burritos. ¿Cuántos burritos también hay? Los burritos normalmente, tenemos el caso aquí en Ensenada de la cocina de Doña Estela. Ella empieza vendiéndolo parte de burritos a personas que estaban trabajando en la obra y se dieron cuenta que, pues miren dónde está Doña Estela hoy en día. Es cómo vas trabajando y quizás no digo que todo el mundo haga eso, todo el mundo haga ese mismo proceso mental, pero es importante eso, preguntarte quién te va a comprar tu producto. Pues hablando un poco de las estrategias, tal vez me regreso un poco, pero usted se encuentra ya siendo egresado, donde hizo las prácticas, le piden que se quede medio tiempo, pero que al inicio de eso, pues obviamente uno quiere sobresalir, ¿no? ¿Qué estrategias utilizó para seguir creciendo en el ámbito profesional? Y todavía si usted aplicó mercadotecnia en sí mismo, porque Ujú. quiera o no, en sí tiene que destacar, pues es un mercado también competitivo que hay muchas personas. ¿Cómo le hizo al inicio? Porque pues uno obviamente siempre quiere más y más, y para obviamente que le den un puesto de tiempo completo. ¿Cómo le hizo? Ok. Digo, hay muchas cualidades que cada quien va a tener. Hay gente que tiene cualidades o calidades que yo no tengo, aptitudes, puede que tengan cosas diferentes que yo. Algo que la verdad, y como les mencionaba ahorita que Manuel me preguntó, algo que la verdad sí he trabajado mucho desde la universidad, es la parte de la responsabilidad. En serio, no tiene idea lo fácil que se le hace a mucha gente que apenas va egresando, o todavía no egresa, llegar tarde al trabajo. O sabes que tengo 2 semanas trabajando aquí y necesito un día para ir de vacaciones. A veces tan sencillo como eso, como la parte de responsabilidad, te hace destacar y en serio estamos un poco mal acostumbrados aquí, sobre todo en Ensenada, en Baja California en general, a la parte de la impuntualidad. En serio, algo tan sencillo como eso.
volvemos al punto, te vas antes de lo que es el trabajo como tal. Si ustedes llegan a tiempo, desde ahí ya están, ahora sí que destacándose en el mercado. ¿Por qué? Porque les digo, la mayoría de la gente se les hace muy fácil llegar 5 o 10 minutos tarde de puntual a lo mexicano. Pero en las empresas, ya sea pequeña, micro, mediana o gran empresa, el que alguien esté notando que ustedes están llegando a tiempo los hace sobresalir muchísimo más. ¿Qué más le recomendaría a alguien que apenas va a egresar? Eh, Encuentra un trabajo que te guste. No les digo que un trabajo que les guste todos los días, porque no hay trabajo que te vaya a gustar todos los días. Pregúntenle a casi cualquier profesionista y todos te van a decir que algún día no les gusta trabajar. Piensen, por ejemplo, en los atletas. Yo les puedo asegurar que Cristiano Ronaldo algún día ha de tener algún día que no se le antoja tanto entrenar. Y eso pasa. Entonces, pero si encuentren un trabajo o una empresa que los motive un 70-80% de las ocasiones, de los días, a que realmente quieren estar ahí. ¿Y qué más puedes hacer para destacar? La parte, no simplemente de la puntualidad, la parte de la responsabilidad. Si te dicen, sabes qué, a ver, tienes que entregar este trabajo porque lo necesito para el jueves y hoy es miércoles, pues ni modo, trabájalo para el jueves. Pero lo importante es que también ustedes tengan en cuenta sus horarios, sus horarios. Si ustedes les están pagando 4 horas, trabajen las 4 horas a top, pero ya después de las 4 horas también dense un poco, también es responsabilidad recíproca, ¿saben? Si ustedes llegan a tiempo, también tienen el derecho de irse a tiempo. No es como la escuela, que a los 15 minutos antes de la salida ya estén con todo guardado. No, Sí. es a la hora de la salida ya puedan retirarse. Si les piden que se queden 15, 20 minutos, quizás en una ocasión especial pudieras, tampoco tienes que tener una actitud súper negativa. Pero si ustedes ven que todos los días llegan a la hora y aún así tienen que quedarse hora extra, 2 horas extra, pues también quizás ahí no es, ¿saben? Pero es muy importante eso, la responsabilidad y también la parte de la actitud. Hay cuestiones tan sencillas en la parte del ámbito empresarial como decir buenos días, que uno dice, pues, ¿quién no dice buenos días? Es muy, muy común en muchas empresas que ni los buenos días te contestan, o el así, que dice, buenos días, ni eso te contestan. Entonces, también la actitud, responsabilidad y actitud creo que es algo muy, muy importante. Ya después entras en la parte de qué tan bueno, qué tan malo eres en lo que haces. ¿Por qué? Porque, a ver, sí, puedes ser muy puntual, puedes ser muy sonriente, pero si eres malísimo en lo que trabajas, pues no. Entonces, sí hay un rango en el que ustedes tienen que ser buenos y ahí sí se refleja la parte de la escuela. ¿Qué tanto aprendieron realmente en la escuela y qué tanto lo teórico lo saben aplicar a lo práctico? Que a veces es lo más difícil para ustedes cuando van apenas a egresar o ya egresan, la parte cómo cambio el chip de todo esto que tengo en teoría, cómo ya realmente lo llevo a la práctica. Es muy, muy complicado. ¿Qué tips les podría dar? No se olviden de sus maestros también. Hay mucha gente que o busquen algún mentor, no digo que tiene que ser un maestro, pero yo sí tengo unas 3, 4 personas que sí considero hasta cierto punto mis mentores y mentoras, que sí, yo sí tengo hasta cierto punto la confianza de si en ocasiones no sé qué es lo que pudiera hacer. Si les mando un mensaje de cómo estás, pues ya saben, el cómo estás tiene que ser obligatorio. Volvemos Para que al no punto sea de la tan así. actitud. Ajá. Tampoco puedo llegar y decir, hey Manuel, ¿qué opinas de eso? No, es Manuel, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo estás? Pero esa es la parte también. Encuentren figuras que no es tanto que idolatren, sino que realmente les puedan apoyar en puntos muy, muy específicos. Sí, creo que se va forjando carácter, ¿no? Ahorita nos comentabas desde que estás en la universidad, tienes que tener como que... Y es difícil porque muchos maduramos ya después, ¿no? Después de los 18. Todavía traemos la actitud de la prepa y a veces es difícil empezar la disciplina, la responsabilidad, que a lo mejor hay tareas que no te gustan, pero tratar de hacer a lo mejor. Y probablemente se ve reflejado mucho, ¿no? Cuando sales de la universidad en el trabajo. Ahorita, bueno, más que nada nuestra carrera, ¿no? Estamos haciendo una investigación de qué es lo que piden.
no nos piden ni el título a los del AE, imagínense. No, como- Nos piden puras actitudes, que responsabilidad, que proactivo, Idioma. liderazgo, idioma y todo eso. Y muchas veces nos enfocamos más en la parte teórica, ¿no? Yo ahorita personalmente, sí es como un choque así de que, porque teóricamente antes de abrir un negocio, tenemos que hacer una investigación de mercado, una justificación, hipótesis, pero en la vida real es como que, órale, ya, o sea, Sobre el la marcha. dinero, consigue el dinero, compra esto, ve para allá, ve para acá. Eh, y, y a veces es complicado, ¿no? Como que ir ajustando en base al contexto, ¿no? Decir, no, pues esto me lo puedo saltar o lo puedo hacer después, pero es vital, pero tengo que hacer primero esto y el otro. Y, pero creo que es un proceso muy, muy interesante, ¿no? Y ahorita como comentabas, y más si tienes una persona, un mentor, o una persona de confianza que haya pasado por una experiencia similar, pues creo que el camino es mucho más sencillo y muchos menos problemas, ¿no? Pero yo sé que nos encontramos en esa buena actitud, ¿no? De apoyarnos, la verdad que tenemos muy buenos profes. Sí. Sí. No Miren, quieran quedar bien, ¿eh? nos Ahí apoyan, nos estamos. apoyan. No, pero la realidad es que ustedes tres sí tienen una actitud buena. Sí destacan en ocasiones, quizás no en el salón de clases, pero sus trabajos sí los hacen destacar. Desde ahí, claro que los hacen, pues los pone quizás en un peldaño diferente al resto. Yo les comparto, por ejemplo, ahorita en la parte que trabajo en la academia, la primera vez que suplí a una maestra fue una maestra que me dio clases y necesitaba que alguien lo supliera una semana. Yo acababa de egresar, no tenía ni medio año que había egresado. Imagínate, Manuel, que en medio año estés dando clases enfrente de gente de casi tu edad. Eh, ¿Quién te va a tener esa confianza? Me tuvieron esa confianza porque, la verdad, siendo 100% honestos, me desarrollaba bien en la universidad. Entonces me tuvo la confianza y quizás no fue inmediato cuando dije, no, quiero dedicar a esto, pero eso te ayuda mucho. La actitud y las actitudes y aptitudes también que tienes dentro del aula y fuera del aula te ayudan muchísimo. Ahí está grabado que nos va a poner 100, ahí está. Veremos. Lo hablamos luego. Bueno, pues tal vez eso ya es duda mía, ¿no? Porque creo que en cada profesión hay como un secreto que uno aprende en la práctica. Pues ya egresando, ¿no? Ya dedicándose, ¿no? A la mercadotecnia. ¿Cuál es el mayor error que la gente comete en la mercadotecnia? Asumirse como el cliente. Es lo peor que puedes hacer. Decir, ¿sabes qué? Yo creo, desde que empiezas a decir yo creo y te estás poniendo del lado del consumidor, ya estás cometiendo un error. ¿Por qué? Porque tienes que asimilar que no siempre el cliente eres tú. Hay veces que el cliente puede ser de diferente género, de diferente nivel educativo, de diferente poder adquisitivo. Y en ocasiones digo, no, pues esto es ridículo, pero sabes que hay un mercado que sí te lo va a comprar. Es, por ejemplo, que ustedes sean hombres no significa que ustedes no puedan vender lencería y viceversa también, no significa eso. ¿Por qué? Porque no sé si sepan, por ejemplo, cuando Victoria's Secret empieza, el fundador piensa que Victoria's Secret debería estar enfocado en los hombres que le compran lencería a su mujer. Claro que no funcionó. Después lo tuvo que vender. Fue una idea muy, muy mala. ¿Por qué pensó eso? Porque él le compraba lencería a su esposa. Entonces, si ustedes se asumen como el cliente, claro que no les va a funcionar las ideas. En ocasiones sí ustedes son parte del mercado, pero en muchas ocasiones ustedes no van a ser el mercado. Me ha tocado trabajar con diferentes proyectos que digo, uy, ¿qué es esto? Que primero llegan y dices, ¿qué es esto? Entonces tienes que investigar del producto y decir, oh, quizás a mí no me gusta, o quizás, por ejemplo, ustedes quizás pueden ser de hot dogs o de hamburguesas. Pero si Manuel es de hot dogs, no significa que no haya gente que no va a comprar hamburguesas. Y es lo mismo aplica para cada producto. Que a mí no me guste no significa que no va a haber alguien que le guste. Y pasa lo mismo en el emprendimiento, no más en la mercadotecnia. Si yo creo mi empresa 100% basado en lo que a mí me gusta, en muchas ocasiones me puedo preguntar, ¿qué pasó? Yo hice todo bien, yo tenía toda la parte financiera bien. Es que no pensaste en el mercado, no pensaste en la gente afuera.
Y creo que es el error más común, eso de asumirse como el cliente y siempre decir yo pienso esto, sin tener una base y sin siquiera empatizar con el mercado potencial, claro que te puede costar mucho dinero. Entonces es importante pues ser de mente abierta a la hora de emprender, Creo que sí. porque pues si no el negocio lo más seguro es que fracasen, ¿no? Sí, Sí, que hay muchos totalmente. negocios, ¿no? Que se quedan así más los familiares, yo diría, que muchos son de mente cerrada, que piensan que... Bueno, es que ahí Eh, surgen otros problemas cuando es un negocio familiar. A veces no se delega de la mejor manera o no hay una línea de mando bien establecida. Sí, y como lo mencionas, Ana, algo que es muy importante es también saber separar entre el ente personal y el ente empresarial. Yo puedo tener unos ideales sociales, políticos, mi empresa no tiene que ser un reflejo de lo que yo pienso. Si ustedes son muy conservadores, si ustedes son muy liberales, su empresa no tiene que seguir ahora sí que esa misma línea. Ustedes pueden tener sus ideales, cada quien tiene el derecho de pensar lo que quieran, pero algo que siempre recomiendo en el área de mercadotecnia es no dejes que eso refleje, eso no se vea reflejado en la parte empresarial. ¿Por qué? Porque les digo, es un ente totalmente diferente lo que ustedes son como personas a lo que su empresa es como empresa. Sí, definitivamente. Muchas veces damos por hecho de que nuestra organización tiene que ir 100% aliado a nuestros principios, ¿no? Pero pues el objetivo de una empresa pues es generar dinero, pues es la realidad, ¿no? Una estrategia pues, de marketing es generar dinero y si algo rompe tus principios, pues dedícate a otra cosa porque creo que son muchas trabas, ¿no? Son muchos límites que puedan llegar a surgir. Pero ahorita hablando de las pequeñas organizaciones, ¿no? Que ahorita pues hay muchísimas. Ahorita que hablabas de las cafeterías, yo en mis tiempos libres pues, me pongo a recorrer cada cafetería así. Yo creo que casi todas de aquí de Ensenada. Y todas pues sirven lo mismo, ¿no? El mismo café. Pero cada una tiene como que su toque diferente, ¿no? Y hay algunos que tienen un café bien malo, pero el lugar está bien a gusto y a veces voy ahí nomás porque es bueno para estudiar y cada uno tiene como que su diferente enfoque, ¿no? Unos están bien para estudiar, otros están bien nomás para ir a platicar, otros, como que para salir con familiares y que tienen comida y todo eso. Así que creo que parte de esto es tener bien definido, pues, el objetivo, ¿no? De la empresa y darle por ahí. No sé si, bueno, podemos hablar un poco más de la carrera, ¿no? Como consultor, como, qué diferentes ramas de la mercadotecnia, qué diferentes áreas has experimentado, ¿no? Ya en estos años. Bueno, me ha tocado trabajar desde la parte de emprendimientos a la parte de mercadotecnia. Lo más sencillo y lo primero que piensas cuando estudias mercadotecnia es que tienes que llevar redes sociales. ¿Por qué? Porque es lo del momento, es llevar Instagram, llevar Facebook. TikTok nunca me ha tocado llevar un TikTok. ¿Por qué? Porque TikTok es nuevo y a mí en lo personal ya no me gusta llevar redes sociales. Es un trabajo muy demandante y es un trabajo que no es tan bien pagado dentro de la localidad, sinceramente. Pero, pues es lo que te pide el mercado. En ocasiones, volvemos al punto, me gusta esto, pero pues también tengo que comer, ¿sabes? Entonces llega el punto en que dices, quizás no me encanta llevar redes sociales, pero si es lo que hay en el mercado, si es lo que me está pidiendo el mercado, oferta-demanda. Pero, ¿qué más he trabajado? He trabajado mucho en la parte de planes de negocios y planes de mercadotecnia desde el punto de vista de estratégico. Y ahí es muy complicado en ocasiones si, por ejemplo, si Ever llega con su empresa, Ever tiene sus ideales y es muy, muy difícil decirle a Ever de una manera amigable, Ever, lo estás haciendo mal. Eh, Eso es muy, muy importante cuando ustedes trabajan en el área de consultoría. eh, Tener el tacto. Y lo hemos visto en clase Sí, con Sí, ustedes. Tener el tacto. En de ser serio, cómodo. no cualquiera. no cualquiera. No cualquiera. Y les digo, y en muchas ocasiones, volvemos al punto de lo que me preguntabas. Estrategias de mercadotecnia en la persona. También a veces por dentro te estás apretando ahí la mano, te estás haciendo corajes, haciendo fuerza en el abdomen para no decir nada malo, pero
tienes que tener el tacto. Entonces, cuando ahorita me preguntas en qué área de mercadotecnia, en la parte estratégica es lo que más me ha gustado trabajar, desde la parte del naming, la parte de cómo ponerle un nombre, desde también la parte de registrar los nombres dentro del INPI. En ocasiones dices, híjole, esto sí lo vi alguna vez en la carrera, pero no lo recordaba. Eso es lo que te va a pasar en muchas ocasiones en el área de mercadotecnia y también en el área de administración. Van a haber cosas que yo estoy seguro que ustedes van a decir, sí las vi. Sé que sí la vi en algún momento, pero quizás ese día tenía sueño o quizás ese día me había peleado con la novia, con el novio y no venía 100% concentrado, pero sé que sí lo vi. Entonces, cuando ustedes salen al mundo profesional, tienen que tener el chip de, ¿sabes qué? Voy a tener que volver a aprender cosas que yo sé que ya sé, pero no las recuerdo en este momento. Pero en el área de mercadotecnia, aparte de lo estratégico, también está la parte de la experiencia dentro del punto de venta. Mencionabas ahorita lo de los cafés. Creo que es el ejemplo más importante en la parte de Ensenada de cómo, a pesar de que hay tantos, todos hasta cierto punto logran subsistir. Mencionabas mucho de la experiencia. Yo agregaría la parte de cuando es 24/7. No simplemente los cafés, los gimnasios. ¿Por qué ahora sí que por qué hay 24/7? ¿Quién va a ir al gimnasio a las 3 de la mañana? Hay gente que sí tiene que ir a las 3 de la mañana, Sí. que a la 1 de la mañana, que quizás sabes que entro a trabajar a las 5 de la mañana y cuando salgo no tengo ganas de ir al gimnasio. ¿Por qué? Porque imagínense, ¿cómo les va a ustedes cuando entran a las 7 de la mañana a la escuela? Terminan a la 1 de la tarde, ya están dormidos, Con hambre. parados, ajá, parados. Están disociando ahí en el salón de Bien clase. disociado. Pero imagínense cuando están trabajando desde las 5 de la mañana. Entonces, cuando hablas de la experiencia del cliente y cuando hablas del servicio, hablas de eso. A alguien se le ha de haber ocurrido abrir una cafetería que te atiende hasta muy, muy noche. Y por ejemplo, los alumnos de medicina. Me ha tocado ver que alumnos de medicina se juntan en ciertas cafeterías que cierran muy tarde, que no cierran. ¿Por qué? Porque la mayoría de los universitarios todavía viven con sus papás. Entonces, ¿qué pasa? Pues ningún papá va a querer tener a 6, 7 alumnos universitarios bromeando a las 11, 12, 1 de la mañana. Entonces, cuando ustedes hablan en esa parte de la experiencia, es también pensar en eso. O dentro del punto de venta, ¿qué más puedo crear? ¿Cómo puedo incentivar la compra sin que te sientas forzado? Sin que yo tenga que llegar directamente, Dana, cómprame, cómprame, cómprame. No, ¿cómo hago que Dana sienta esa presión o sienta ese incentivo de querer comprarme, pero ahora sí que sin tener que mandar a alguien a que te compren? Es, por ejemplo, la otra vez estaba leyendo la parte de que en los centros comerciales en Estados Unidos cada vez hay menos. ¿Por qué? Porque la gente, ¿qué es lo que prefiere? Prefiere comprar en línea, se les hace mucho más sencillo. Realmente ya casi todo lo puedes comprar en línea. Todavía existen los centros comerciales, pero van muy, muy a la baja. ¿Por qué? Porque ya no existe algo que yo diga, vale la pena ir a comprarlo físicamente si yo lo puedo obtener en el mismo día, mediante en línea. Entonces eso es muy, muy importante también. Lo que he trabajado, no he trabajado a tan gran escala, pero la parte de la experiencia, eso es muy, muy importante. Y la parte de la estrategia, no, nos podemos aventar 3 horas hablando de la parte de la estrategia, pero te digo, va desde plantear los objetivos, tienes que tener los objetivos muy, muy definidos. Por eso, cuando les doy clases, también enfoco mucho en la parte de objetivos, porque en serio, en la vida real, si no tienes unos objetivos bien establecidos, o si pusiste los objetivos nomás por ponerlos, porque en muchas ocasiones eso pasa en las tareas y son cosas que llevas al mundo profesional y dices, aquí no puedo nomás poner 15 objetivos de que saqué de ChatGPT, ¿no? Aquí sí tengo que poner 2 o 3 objetivos, pero que realmente estén aportando algo. Entonces, desde la estrategia va desde eso, desde los objetivos hasta cómo llegas a conseguir cada uno de tus objetivos y también la parte del presupuesto. La parte del presupuesto a veces es mucho más difícil de lo que en el aula te pueden decir. En el aula te pueden decir, ¿sabes qué? Tienes 100,000 pesos, distribúyelos. Muy fácil, esto se va aquí, esto se va acá, esto se va acá. En el mundo real tienes que sacar cotizaciones y sabes que de la nada la cotización te piden una compra mínima. Si ustedes, por ejemplo, quieren hacer sudaderas, te van a querer vender una sudadera de prueba para solo la cotización.
son cosas que a veces no se te enseñan en el aula y si dices, uff, es mucho más complicado de lo que a veces se ve. No es simplemente agarra una tablita y distribuye el dinero y ya está ahí con la calculadora y ya está. No, es Sí, porque salen complicaciones aparte, ahí sobre la marcha. aparte. Imprevisto, sí. Y hablando de publicidad, pues nos sabemos que estamos en un mundo muy digital y cada vez más. La publicidad por medios tradicionales, ¿qué tan importante o efectiva la considera? O es como, por ejemplo, en algunos casos sí se recomienda utilizarla, en otros no tanto, porque a veces vemos, la verdad, volantes, ese tipo de cosas tiradas realmente Carteles muy que grandes también. sí. Que pues agregando un poco, que vamos en el auto y uno va en el celular, va en el Instagram o mensajeando y un letrerón ahí pues ni lo mira nadie y O cuánto dinero no cobran diario, ¿no? un cartel y pasas unos cuantos metros, otro cartel y te quedas como que innecesario tal vez, ¿no? Pero usted, ¿cómo ve eso? ¿Qué tan efectivo e importante considera que es todavía la la publicidad por medios tradicionales? Espero que no estés en Instagram manejando, ¿eh? Pues yo también. Sí, sí, sí. Es Espero lo único que sí que espero. Piloto también, ¿no? Ajá, Eso no. espero que sea de copiloto. O Tesla. Sí. No creo, ¿verdad? Ajá, sí, sí, sí. Espero que no estés manejando sin ojos. Sí, pues. No, pero volviendo a la parte tradicional, sí. Pues, te das mucho cuidado con eso. En la parte tradicional, volvemos al punto. ¿Quién es tu mercado? Aquí en Ensenada, ustedes saben dónde son los focos de tráfico. Normalmente casi siempre hay espectaculares ahí. ¿Qué es lo importante? Encontrar quién es tu mercado. Volvemos al punto. Y se puede repetir mucho. Y en clase también se puede repetir mucho. Sí. Pero es que es en serio. Si tu mercado es alguien que todavía utiliza los volantes, alguien que todavía utiliza los cupones, va a seguir funcionando, siempre y cuando sea redituable va a seguir funcionando. ¿Por qué? Porque algo que no te dicen es que también muchos de los medios tradicionales más sencillos son muy económicos. La parte de los volantes, la parte de los panfletos, de la nada dices, no, pues eso se lo pudieras meter a redes sociales. Pero si el mercado es un mercado de 50 más, o sea, de 50 años para arriba, quizás sus mamás o mi mamá todavía tiene Facebook, Instagram, quizás, pero si mi mercado no está ahí, tengo que irlo a encontrar de alguna u otra manera. Es, por ejemplo, la parte de la automotriz un poco más sencilla aquí en Ensenada. Frenos, refacciones, toda esa parte. Ellos casi no están en redes sociales, entonces ellos lo que utilizan más bien es la parte de medios convencionales. ¿Qué más? Ahora sí que me preguntaban de los espectaculares. Los espectaculares, pues mucho también va a depender de dónde están ubicados. Si están ubicados en un punto donde se hace mucho tráfico, como aquí en Reforma. Aquí en Reforma hay muchos puntos en la universidad. La universidad se agarra en Reforma por universidad. Ahí pues, sí se pueden dar el lujo de sí estar en Instagram, sí ver los carteles. ¿Y qué otra parte? Por ejemplo, la radio. La radio muchas veces lo consideramos un medio obsoleto hasta cierto punto, pero cuando preguntas quién escucha radio, mucha gente dice, no, pues nadie escucha la radio. Sí hay mucha gente que lo utiliza y principalmente el transporte público. El transporte público casi siempre tiene radio. Hay ciertas estaciones que ustedes pueden ver, que bueno, pueden escuchar si utilizan el transporte público, que siempre son como, me han dicho que son como dos estaciones las que siempre trae casi todo autobús. Entonces, no es tanto que la persona, el conductor del autobús te vaya a comprar, sino la gente que está utilizando el transporte público sí te va a comprar. Entonces, los medios convencionales sí cada vez están siendo un poco, no obsoletos, pero cada vez se están utilizando un poco menos. Y, por ejemplo, me preguntaba, si eres un emprendedor nuevo y tienes poco presupuesto, pues no te va a alcanzar para un cartel, no te va a alcanzar para un No. espectacular. Pero el radio, por ejemplo, no es tan caro como alguna vez pudiéramos pensarlo. Entonces, siempre y cuando tu mercado esté en ese medio, aprovéchalo. Sí, y como consultor, como estratega, em, ahorita que hablamos que la psicología y el marketing, pues, tiene ciertas cosas, pues, similares, ¿no? Incluso, pues, nos han dicho varios profes que somos como los doctores de las empresas, ¿no? Y me la estoy creyendo. Yo creo que se ha de sentir una satisfacción, ¿no? Como consultor o estratega, haber diseñado una estrategia y que al fin tuvo resultados y dices, ni yo me la creí que... no sé si os puede contar una experiencia positiva y a lo mejor una negativa, porque, o sea, sé que
a veces las cosas no resultan como queremos, pero pues hay aprendizaje, ¿no? No sé si... Sin nombres, Sin claro. Sin nombres. nombres, nomás. Es lo que iba a Una decir. empresa fantasma ahí por ahí. Una que no existe. No, no es cierto. Como mencionabas, sí, yo fui el que les dijo eso de los doctores, pero algo que es muy, muy importante es que ustedes pueden tener una mega estrategia y en ocasiones puede que la empresa no la siga. Puede que la empresa no la siga. Pasa igual que con los médicos. El médico te puede dar un mega tratamiento para tu enfermedad. Si tú no lo sigues, lo que va a pasar, vas a seguir enfermo. Cuando me preguntas de casos de éxito, cuando me preguntas de casos de fracaso, se me vienen varios a la mente. ¿Cuál es el mejor que puedo contar? No, sin nombres. No, pero por ejemplo, llegué a trabajar en una agencia de mercadotecnia, la cual tenía unos clientes de renombre local y en muchas ocasiones había ideas. Teníamos una sesión de lluvia de ideas entre varios del departamento de mercadotecnia y varias de esas ideas las pudimos ver reflejadas en la realidad. Lo importante es que, por ejemplo, si ustedes trabajan en una agencia de mercadotecnia, la idea nunca va a ser tuya nomás. ¿Por qué? Porque Manuel puede tener una gran idea, pero quizás Dana le da en el clavo y sabe cómo esa buena idea pasa a una idea que real puede ser real. Pasa en un restaurante de comida italiana con el que trabajamos. Tuvimos varias ideas en la parte de cómo vender un poco el producto, qué producto quizás se te pudiera vender más, la parte de la conveniencia también. Pero lo importante es eso, es saber trabajar en equipo también. ¿Por qué? Porque en la parte estratégica, te digo, uno puede tener una gran idea, pero no existe el yo. Sinceramente, cuando empiezan a trabajar en equipo, tienen que aprender a trabajar en equipo. Es como el podcast aquí que tienen ustedes. Yo creo que cada uno de ustedes aporta ideas diferentes, cada uno de ustedes realmente brinda elementos de valor. ¿Qué caso ahora sí que me pudieras preguntar de un aspecto negativo? Me tocaron dos casos muy, muy específicos donde sinceramente entregamos un plan estratégico empresarial y que yo sepa nunca se siguió. Que yo sepa simplemente pagaron por el papel y el papel lo utilizaron para una convocatoria, pero realmente el papel nunca se utilizó, realmente nunca se utilizó. Entonces sí es un sentimiento un poco agridulce. ¿Por qué? Porque dices, me pagaron, que a final de cuentas uno sí hace lo que quiere porque le gusta y todo, pero a final de cuentas pues no vives de los sentimientos positivos, ¿saben? Sí te tienen que pagar. Entonces, el cliente cumplió conmigo, el cliente me pagó, pero pues sí también cuando dices, oye, te dije que cambiaras un poco la rotación de empleados, que evitaras que los empleados se te rotaran, que quizás, por ejemplo, había un caso muy en específico que tenían una hora donde cerraban. ¿Por qué? Porque ahora sí que como estaba distribuido las horas de los empleados, todos tomaban la hora de comer al mismo tiempo. Pues, puede ser, dices, bueno, está bien, ¿no? Para crear un poco más de equipo, pero una empresa es muy difícil que te la cierres una hora porque van a comer. Y ustedes saben que aquí no se toma una hora. Cierras 5 o 10 minutos antes de la hora de comer, en lo que cierras todo y llegas a la hora, pero realmente es una hora y media realmente la que estás perdiendo al día. Entonces era algo tan sencillo como le sugerimos. ¿Por qué? Porque a final de cuentas, como un consultor, no puedes llegar y decir, hey, yo te ordeno esto. ¿Por qué? Porque a final de cuentas es tu empresa. Tampoco puedes hacer eso. Pero sí yo recuerdo eso. O sea, era algo tan sencillo como, ¿sabes? Que distribuye de manera diferente los horarios de tus empleados para que no tengas que cerrar una hora. No se siguió. Entonces sí es una experiencia un poco agridulce. No digo que yo no me haya equivocado como consultor. En muchas ocasiones todo el mundo se equivoca. Pero creo que la peor experiencia es eso. Hacer un trabajo que nunca se sigue. Y si te queda ese sentimiento de, pues sí me pagaron. Mejor que me paguen y que no se siga. ¿Por qué? Porque pues no fue mi problema. Hasta cierto punto ya fue problema externo, pero sí te queda ese sentimiento de... Agridulce. Sí. Al ver cómo destruyen una idea que tú creíste que iba a funcionar. Hey, no, y aparte son
trabajos de 50 hojas. Ah. Sí. Y antes de ChatGPT no era tan fácil. No era tan fácil. Hey, tengo esta idea, desarrollámela para que se vea más, ¿no? Era escribir, no a mano, pero escribirlo en Word todavía. Y hablando de, bueno, de la consultoría y también tocando un tema, pues, muy popular hoy en día, la inteligencia artificial, que muchos piensan que, pues, va a reemplazar muchos empleos, y yo creo que también, ¿verdad? No todos, pero sí muchos. ¿Qué aspecto usted cree que la inteligencia artificial no podría reemplazar, referente a las consultorías? Uh, uf. Sí, porque ahora hasta puedes crear imágenes Pues crear relacionadas imágenes, o pues. los objetivos o Sí. estrategias. Mira, creo que la inteligencia artificial en el aspecto local, en el aspecto de micro y pequeña empresa, creo que todavía está muy lejos de que realmente conozca el ambiente tanto empresarial como personal afuera. A ChatGPT no le puedes decir, hey, ¿sabes qué? Tengo dos personas de mi trabajo que se están peleando por la misma mujer. Y No pasa lo en voy a muchas hacer, empresas. sí. ¿Qué te va a decir? ¿Qué te va a decir la inteligencia artificial de eso? Te va a dar un texto enorme y no te va a servir de nada. Entonces, en la parte interpersonal todavía está muy lejos de poderte resolver problemas internos. ¿Por qué? Porque en la consultoría también muchas veces los problemas son internos, no tanto externos. Y también la parte del ambiente externo de pequeñas ciudades, pequeños pueblos, todavía no te puedo ayudar en eso. No digo que en algún momento no te vaya a ayudar en eso, pero todavía no te puede decir, por ejemplo, si ustedes le preguntan datos o le piden apoyo en la parte de Ensenada, todavía los datos y el apoyo que te apoya, perdón, que te arroja, no es muy plausible. Cuando eso cambie, sí vamos a estar en un problema, la verdad. Cuando ya la inteligencia artificial ya te pueda decir exactamente de colonias, zonas, fraccionamientos de la localidad, ahí sí vamos a estar en un problema. Ahorita pregúntale, por ejemplo, a ChatGPT cuántos restaurantes de alitas hay en Ensenada. Te va a decir como 6, 7, quizás 10, 15, pero no te va a decir todos. ¿Por qué? Porque todavía no está tan entrenado en pequeños casos. Pero ahora sí que las grandes empresas, de hecho, si ustedes entran, por ejemplo, a ChatGPT y quieren comprar o quieren ver los planes que tienen, ahí tienen todas las empresas que ya están comprando el plan empresarial. Son varias empresas muy importantes. Entonces, todavía en el aspecto local y quizás regional, todavía no te apoya tanto, pero quién sabe, en el largo plazo, quién sabe. La verdad, hace 5 años ni siquiera existía esto y en 5 años, quién sabe dónde estemos, la verdad. Tal vez habla un poco también de lo importante que es adaptarse a los cambios. Se vio reflejado en lo que es la mercadotecnia tradicional, de pasar de lo físico a Lo digital. a lo digital, que tal vez es una cualidad muy importante que uno debe tener y tal, en el futuro que se va a ver. Pues siempre hay que saber adaptarse. Sí. Y no nomás en la Sí, en mercadotecnia, en todo, general. En en Tienen general. general. que saber que de la nada todo va a cambiar. Y quizás a ustedes no les tocó cuando tenías que cambiar de redes sociales cada 3 años. Hoy en día ya, pues, ya nos quedamos con las mismas redes sociales. Pero a mí sí me tocó que primero estaba una red social, después estaba MySpace, después estaba Facebook, después estaba Instagram, y después estaba, antes estuvo Snapchat también. Entonces, por eso les digo, o sea, en todos los aspectos, no nomás en la mercadotecnia, tienes que estar no solamente abierto a los cambios, sino realmente te debes adaptar a los cambios. ¿Por qué? Porque si no te adaptas, te quedas obsoleto. Sí. Y ahora poniendo un plan práctico, ¿no? O un ejemplo práctico. Lo miro mucho en la universidad, que hay muchos que tienen así pequeños negocios de que venden comida o que venden postrecitos o dulces. Poniéndonos en ese contexto de que, por ejemplo, yo abrí una empresa que vende postres, ¿no? Que sí fue realidad. Ya no le di No seguimiento, tan pero sí fue. hipotético. Este, no tan hipotético. Ya recuperé, por así decirlo, lo que invertí, ¿no? Y ya tengo un poquito para, pues, poder reinvertir más allá de lo que gasto en la producción, en todo eso. Y decidí
medio sí, medio sí no, de invertirlo en mercadotecnia, ¿no? Bueno, que tengo 1000 pesos. ¿Qué podría hacer yo con mi pequeño negocio? ¿O qué recomendarías a alguien en esa situación de que tiene 1000 pesos para invertir? ¿Qué harías tú? Si tu mercado está en redes sociales, inviértelo en redes sociales. ¿Por qué? Porque volvemos al punto, en 1000 pesos no te alcanza para un espectacular. 1000 pesos si ustedes invierten en folletos, tienen que ser realmente redituables. Por eso les digo, si tu mercado está en redes sociales, inviértelo en redes sociales. Creo que hoy en día es lo más, hasta cierto punto, un poco más sencillo. Y es lo que también se vuelve un poco más redituable. ¿Por qué? Porque en redes sociales ustedes pueden aportar desde una pequeña cantidad de dinero hasta una gran cantidad de dinero. Algo que sí te recomendaría es que no inviertas esos 1000 pesos 100% en una red social o 100% en una sola estrategia. ¿Por qué? Porque, volvemos al punto, no puedes poner todos tus huevos en una canasta, ¿sabes? Si ustedes apuestan todo a, por ejemplo, Instagram, y de la nada Manuel cometió un pequeño error en la segmentación y de la nada se le olvidó poner simplemente Ensenada. Y tu publicidad se va a Aguascalientes, se va a San Luis Potosí. Pasa, ¿eh? No sé si alguna vez les ha pasado. A mí en lo Sí, personal sí Sí. me ha sí pasado he que de la visto. nada dices, no, pues se ve muy cool el lugar, pero no voy a ir a San Luis Potosí por un café. Sí. Entonces, esos son ejemplos de gente que le ha invertido mucho dinero, no 100 pesos, no 200 pesos, pero con ese pequeño error, si yo estoy viendo una publicidad de algo de Aguascalientes, algo de Zacatecas, es que alguien se equivocó en la parte de segmentación. Por eso te diré, no es nomás invertirlo en redes sociales, es realmente invertirlo de manera inteligente en redes sociales. Para eso hay muchos cursos gratis, no tienes que estudiar simplemente mercadotecnia. De hecho, me lo mencionabas hace rato, que ya hoy en día sí te piden el diploma, pero te piden cosas que más allá de la licenciatura, hoy en día chequen dónde están trabajando los de administración de empresas. ¿Cuándo han visto, por ejemplo, una vacante que diga, se busca administrador de empresas? No, buscan gerente de recursos humanos, operaciones, logística, manufacturera. Entonces, por eso es muy, muy importante. Si tú tienes solo 1000 pesos para invertir en tu mercadotecnia, inviértelos de manera inteligente. Si tú, por ejemplo, si tú sabes que si vas a vender postres, pues vas a vender postres, ¿cuál es tu alcance? Tu alcance quizás es nomás la universidad. Pues veo qué puedo hacer dentro de la universidad. Quizás redes sociales sí, pero ¿cómo vas a segmentar dentro de redes sociales que le digas, nomás en UABC Valladolid lo puede salir? No es tan fácil segmentar tanto. Quizás lo que tendrías que hacer son pruebas gratis. Mm. O, entonces va a ser muy importante cuál es tu producto y dónde está tu mercado. Pero lo que casi todo el mundo te va a recomendar es la parte de redes sociales. Pero volvemos al punto, que lo tienes que hacer bien. ¿Por qué? Porque no quieres que esos 1000 pesos se terminen volviendo en gasto. Lo quieres convertir en inversión. Ahí está la respuesta, ¿no? Me equivoqué, lo puse para Nuevo León. Pequeño detalle. Pequeño detalle. Y pues aquí tenemos una dinámica ya para terminar, que se lo hemos hecho a las 3 personas que han venido aquí a regalarnos su tiempo, se lo agradecemos. No sé si... ¿Quién es Ah, la bueno. La encargada. Bueno, al iniciar su trayectoria, su recorrido profesional, pues todos recibimos distintos consejos, algunos buenos, otros no tanto. En caso de emprendimientos, pues muchos consejos, ¿no? Pero en este caso, pues respecto a sus trabajos, a los distintos trabajos que ha tenido, ¿cuál fue el peor consejo que usted recibió y cómo lo afrontó? ¿Cuál habrá sido el peor? Yo creo que quizás no es el peor, pero uno que siempre escuchas es da todo para la empresa. La empresa te va a cambiar. Si el día de mañana la empresa Capriza. le falta dinero, te va a cortar a ti. Entonces, no, quizás suena un poco contradictorio lo que les decía la responsabilidad, pero les digo, siempre hay un límite, siempre hay un límite. Que está siempre te dicen ponte la camiseta, dalo todo por la empresa no va a dar todo por ti, sobre todo cuando son empresas medianas para arriba, o ciertas empresas hasta pequeñas que sí dices, "Ay", entonces lo importante es eso,
no es que no tienes que dar todo de ti para la empresa, tienes que dar lo suficiente. ¿Por qué? Porque todos nosotros tenemos una vida externa y yo bromeo a veces quizás con ustedes o con cualquier salón de no me pagan para esto. Pero pues la realidad es que no me pagan para eso. Entonces, si no les pagan por algo, pues, ¿para qué lo vas a hacer realmente? Entonces, no siempre lo den todo por la empresa. Den lo suficiente, den lo necesario, cumplan con ahora sí que con sus metas, con lo establecido, con sus objetivos y ya está. Sinceramente, no necesitas desgastarte ni físicamente, ni emocionalmente, ni psicológicamente también, porque hay mucha gente que también vive para trabajar. Si vives para trabajar, se te va a ir la vida, sí, sí, de por sí. Lo comentaban ustedes hace rato, la universidad se les fue de volada. Imagínense la vida adulta, si ustedes simplemente están trabajando, 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 se les va a ir la vida de la nada. El día se te va a hacer eterno, pero los años se te van a hacer muy cortos. Y de la nada tienes 20, de la nada tienes 25, de la nada tienes 50. Dices, si apenas ayer todavía estaba ahorrando para la cafetería de la prepa, ¿dónde se fueron esos años? Entonces, es muy importante eso, que también sepas vivir para ti, no nomás para la empresa. Muy bueno. Y luego se queja mucho las generaciones ya mayores, ¿no? Que somos una generación de que no nos gusta trabajar, que de todo se queja, cualquier cosa y nos salimos. Pero sí, pues, o sea, media hora que le des a la empresa es media hora que le estás quitando a tu familia o que le estás quitando a tu crecimiento personal, a tu descanso, todo eso. Así que, pues sí, creo que es poner las prioridades, ¿no? Pero Poner, muchas gracias. sí, poner límites Sí. y aprender que somos reemplazables pues para la mayoría de las empresas y Para trabajo casi es todo. trabajo y aparte separarlo de que tenemos una vida allá afuera. Entonces, pues muchas gracias. No, gracias a Sí, ustedes por la pues, invitación. Pues nos veremos en el siguiente episodio. Muchas gracias a los que nos acompañaron, los que llegaron hasta aquí, ¿no? Hay que pongan un emoji ahí de un signo de pesos, ¿no? Sí, Un sí. giveaway. Y ahora, ahorita están participando por un iPhone, los que ya están viendo, ¿no? Bueno, muchas gracias y sé que esta información pues le va a ayudar a muchísimos emprendedores, ¿no? Estudiantes, a lo mejor de otras carreras, de otros ámbitos diferentes. Pero emprendedores hay, habemos de todos, ¿no? Sí. Dice todo ahí en la viña del Señor, ¿no? Así que muchas gracias. Solo quisiera agregar algo, y esto va para ustedes tres y también para cualquiera que vaya a ver el podcast. No tengan miedo en pedirme ayuda cuando ya estén viejos, cuando ya estén graduados, ¿no? Ahora sí que les digo, bromeo mucho quizás de no me pagan para esto, pero si alguna vez les di clases, si alguna vez, igual y si ni siquiera les di clases, pero necesitan algún consejo, siempre pueden venir conmigo. Ahí está mi correo, ahí están mis redes sociales. No tengan miedo. ¿Por qué? Porque sí entiendo que a veces cuando sobre todo para aquellos que se van a graduar, a veces sí te pueden temblar las piernas. Y a uno que ya tiene más de 10 años trabajando, todavía de la nada sí dices, y todavía me tiemblan las piernas. Claro que recuerdo. Entonces no tengan miedo en pedir ayuda, ya sea a mí o yo sé que hay muchísima gente dentro del rango académico que también te quisieran ayudar. Muchas Muchísimas gracias gracias. por su apoyo y Yo su tuve tiempo. muchas dudas en el Ceneval, en la parte de mercadotecnia. Sí, tenemos. Sí, muchas No dudas. pidieron ayuda. Sí, es muy difícil. Muchas gracias. Nos vemos. Bye. Ay. Bye.